Viaje a París. Anna, estaba pensando en dónde deberíamos ir para nuestras vacaciones, y tuve una idea. ¿Qué opinas de ir a París? ¿París? Eso suena increíble, Ion. Siempre he querido visitar la ciudad del amor. Sí, también ha estado en mi lista de deseos por un tiempo. No puedo esperar para ver la Torre Eiffel y todos los museos famosos. Yo también. Y la comida en París se supone que es increíble. No puedo esperar para probar algunos auténticos croissants franceses. Absolutamente. Y estaba pensando que también podríamos dar un paseo en barco por el río Sena y ver la ciudad desde una perspectiva diferente. Esa es una gran idea, Ion. Y también debemos visitar el Palacio de Versalles y ver los hermosos jardines. Sí, eso es una visita obligada. Y también pudimos ir a un cabaret y disfrutar de música en vivo y baile. Eso suena muy divertido. También debemos pasear por Montmartre y ver a los artistas y artistas callejeros. Definitivamente. Y deberíamos tomarnos un tiempo para relajarnos en un acogedor café y observar a la gente. No podría estar más de acuerdo. Este viaje va a ser tan romántico e inolvidable. Estoy deseando que llegue, Anna. Comencemos a planificar y convirtamos en el viaje de su vida. No puedo esperar para explorar los museos de arte de París. El Louvre es mundialmente famoso, y siempre he querido ver la Mona Lisa en persona. Sí, y también está el Musée d'Orsay, que tiene una gran colección de arte impresionista. Oh, yo también he oído hablar de eso. Y también debemos visitar el Centro Pompidou, que tiene arte moderno y contemporáneo. Esa es una buena idea. Y no podemos olvidarnos de la comida. París es conocida por su deliciosa cocina. Absolutamente. Deberíamos probar algunos caracoles, sopa de cebolla francesa y, por supuesto, croissants. Y no podemos olvidarnos del vino. Francia es conocida por su increíble selección de vinos. Sí, deberíamos ir a un bar de vinos y probar algunos tipos diferentes de vino francés. Y también deberíamos probar algunos platos tradicionales franceses como el coq au vin y el bœuf bourguignon. Oh, esos suenan deliciosos. No puedo esperar para experimentar la rica cultura culinaria en París. Yo también, Anna. Este viaje va a ser una fiesta para los sentidos. Encontré un encantador apartamento de Airbnb en el corazón de París en el que podemos quedarnos para nuestro viaje. Eso suena perfecto, Anna. ¿Qué tipo de lugares? Es un apartamento acogedor en el barrio del Merat. Tiene un encanto parisino vintage y se encuentra cerca de algunos excelentes restaurantes y cafés. Eso suena ideal. Y será bueno tener nuestro propio espacio para relajarse después de un ajetreado día de exploración. Sí, y también podemos ahorrar algo de dinero cocinando algunas de nuestras comidas en el apartamento. Buen punto. Y será bueno tener una base de operaciones en el corazón de la ciudad. Estoy muy entusiasmada con este apartamento, Ion. Parece el lugar perfecto para nuestra aventura parisina. No podría estar más de acuerdo, Anna. Este viaje va a ser increíble. Ion,
No puedo creer que estemos realmente en París. ¿Qué debemos hacer primero? Creo que deberíamos ir a ver la Torre Eiffel. Es el monumento más emblemático de la ciudad. Esa es una gran idea, John. Vamos. Wow, John, es aún más impresionante en persona. Lo sé, ¿verdad? Es increíble verlo de cerca. Y las vistas desde aquí son increíbles. Puedes ver toda la ciudad. Sí, es una excelente manera de tener una idea del diseño de París. No puedo creer que estemos aquí, de pie frente a la Torre Eiffel. Es un sueño hecho realidad. Realmente lo es. Y tenemos mucho más que ver y explorar en esta increíble ciudad. No puedo esperar, John. Este viaje ha tenido un gran comienzo. Anna, una de las cosas que más me entusiasmó de este viaje fue visitar el Museo del Louvre. ¿Estás listo para ver arte increíble? Absolutamente, John. No puedo esperar a ver todas las famosas obras de arte. ¡Guau, Anna! Este lugar es enorme. Es posible que necesitemos un mapa para navegarlo. Definitivamente. Y leí que más de 380,000 objetos están en exhibición aquí, por lo que podríamos necesitar varios días para ver todo. Jaja, creo que tienes razón. Comencemos con la pieza más famosa, la Mona Lisa. Ahí está, John. La pintura más famosa del mundo. Es increíble verlo de cerca. Realmente se puede apreciar el detalle en la pintura. Sí, y es mucho más pequeño de lo que imaginaba. Pero sigue siendo igual de impresionante. Absolutamente. Y hay mucho más que ver aquí. Sigamos explorando. John, eso fue increíble. No puedo creer que hayamos podido ver tantas obras de arte famosas. Sí, y apenas arañamos la superficie. Tendremos que volver y ver más en nuestro próximo viaje a París. Definitivamente. Esta ha sido una experiencia increíble. Pasearon por barrios pintorescos como Montmartre y el Merat, admirando la arquitectura y el ambiente. John, leí sobre algunos barrios hermosos en París que deberíamos visitar. ¿Qué dices que demos un paseo por Montmartre y el Merat? Eso suena como una gran idea, Anna. He oído que ambos son muy pintorescos. Este barrio es tan encantador. Me encantan las calles empedradas y los pintorescos cafés. Y la vista desde la colina es increíble. Puedes ver toda la ciudad desde aquí arriba. Sí, y hay tantos artistas talentosos y artistas callejeros por aquí. ¡Guau, Anna! Este vecindario tiene una sensación totalmente diferente. Es más sofisticado y exclusivo. Sí, y la arquitectura aquí es increíble. Me encantan los edificios antiguos y las calles estrechas. Y hay tantas tiendas y restaurantes geniales por aquí también. Definitivamente. Este es el lugar perfecto para tomar un café y observar a la gente. No podría estar más de acuerdo, Anna.
Estos vecindarios son tan increíbles como esperaba. Estoy muy contenta de haber decidido explorarlos, John. Esta ha sido una de mis partes favoritas del viaje hasta ahora. Anna, he oído que la cocina francesa es una de las mejores del mundo. ¿Qué dices que probamos algunos platos tradicionales franceses mientras estamos aquí? Sí, John, es una gran idea. Siempre he querido probar caracoles. ¿Caracoles? ¿Estás seguro? Sí, me siento aventurera. Vamos a intentarlo. John, esto es realmente delicioso. No puedo creer que nunca lo haya probado antes. Me alegro de que te guste, Anna. Y creo que también deberíamos probar algunos croissants mientras estamos aquí. Son famosos por sus pasteles en Francia. Sí, he oído que los croissants aquí son algunos de los mejores del mundo. John, estos croissants son increíbles. Son tan escamosos y mantecosos. Lo sé, ¿verdad? Podía comer estos todos los días. Y no podemos olvidarnos de los macarons. Son uno de los postres franceses más famosos. Estos son tan lindos, John. Y son tan coloridos. Y también son deliciosos. Podría comer una caja entera de estos. Estoy muy contenta de haber probado todas estas comidas tradicionales francesas, John. Definitivamente son algunos de los aspectos más destacados de nuestro viaje. No podría estar más de acuerdo, Anna. Esta ha sido una aventura culinaria que nunca olvidaremos. Dieron un romántico paseo en barco por el río Sena, disfrutando de las vistas y los sonidos de la ciudad. John, leí sobre un romántico paseo en barco por el río Sena que deberíamos tomar. ¿Qué dices que hagamos eso esta noche? Eso suena como una gran idea, Anna. Será una buena manera de ver la ciudad por la noche. Wow, John, esto es tan hermoso. La ciudad se ve aún más mágica desde el agua. Sí, y las luces que se reflejan en el agua son increíbles. Y hay una banda en vivo tocando en el barco. Esto es tan romántico. Realmente lo es. Estoy muy contento de que hayamos decidido hacer esto. Mira, John, ahí está la Torre Eiffel otra vez. Es aún más impresionante por la noche. Y mira todos los hermosos edificios y puentes. Esta es una perspectiva verdaderamente única de la ciudad. Estoy muy contenta de que estemos experimentando esto juntos, John. Este es uno de los momentos más románticos y memorables de mi vida. Yo siento lo mismo, Anna. Este viaje a París ha sido todo lo que esperaba y más. Visitaron el Palacio de Versalles y quedaron asombrados por su grandeza y belleza. John, escuché que el Palacio de Versalles es una visita obligada mientras estamos en París. ¿Qué dices que hacemos una excursión de un día allí? Esa es una gran idea, Anna. Siempre he querido ver la grandeza y la belleza del palacio. John, este palacio es absolutamente impresionante. Los jardines, la arquitectura, todo es tan hermoso. Lo sé, es increíble. Y es tan masivo.
Es difícil imaginar vivir en un lugar como este. Y el salón de los espejos es tan impresionante. Los reflejos son fascinantes. Sí, y las obras de arte y las decoraciones en cada habitación son tan intrincadas y detalladas. Y los jardines son muy amplios. Podría pasar horas deambulando alrededor de ellos. Este es definitivamente uno de los aspectos más destacados de nuestro viaje, Anna. Estoy muy contento de haber venido aquí. Yo también, John. Es difícil expresar con palabras lo magnífico que es este palacio. Es una verdadera obra maestra de la arquitectura y el diseño. Anna, escuché que hay un famoso cabaret en París llamado Moulin Rouge. ¿Qué dices que vamos a verlo? Eso suena como una gran idea, John. Siempre he tenido curiosidad por la escena del cabaret en París. Este lugar es tan vibrante y animado, John. Me encanta la energía aquí. Y las decoraciones y los disfraces son tan coloridos y extravagantes. Es como retroceder en el tiempo. Mira el escenario, John. Hay toda una compañía de bailarines actuando. Y la música es muy animada. No puedo evitar golpear mi pie. Esto es muy divertido, John. Estoy muy contento de haber venido aquí. Eso fue increíble, Anna. Nunca he visto nada igual. Yo tampoco, John. Los artistas eran tan talentosos y el ambiente era tan animado. Y toda la experiencia fue la quinta esencia parisina. Siento que pudimos probar la rica historia cultural de la ciudad. Definitivamente, John. Esta ha sido otra experiencia inolvidable en nuestro viaje a París. Terminaron su viaje con una cena romántica en un acogedor bistró, saboreando los sabores y el ambiente. John, nuestro viaje a París está llegando a su fin. Aprovechemos al máximo nuestra última noche aquí. ¿Qué dices que tenemos una cena romántica en un acogedor bistró? Eso suena perfecto, Anna. Conozco el lugar. Este lugar es tan encantador, John. Me encanta el ambiente cálido y acogedor. Y el menú se ve increíble. Creo que voy a pedir las patatas fritas de carne. Y voy a pedir el bœuf bourguignon. Es un plato clásico francés. John, este ha sido un viaje increíble. Estoy muy contento de haber podido experimentar París juntos. Yo también, Anna. Ha sido un sueño hecho realidad. Y esta cena es la manera perfecta de terminarla. Voy a extrañar mucho esta ciudad, John. Pero sé que siempre tendremos estos recuerdos para apreciar. Sí, y siempre podemos volver y crear más recuerdos en el futuro. Anna, no puedo creer que nuestro viaje a París haya terminado. Parece que pasó tan rápido. Lo sé, John. Es difícil creer que vimos e hicimos tanto en solo unos días. Sí, y estoy muy contento de haber decidido hacer este viaje juntos. Ha sido una experiencia increíble.
Yo también, John. París es una ciudad tan hermosa, y pudimos experimentarla de una manera que es realmente inolvidable. Estoy de acuerdo. Y creo que lo más destacado para mí fue el paseo en barco por el río Sena. Fue tan romántico y mágico. Para mí, fue visitar el Palacio de Versalles. La grandeza y la belleza del palacio eran simplemente impresionantes. Y la comida. No puedo creer lo delicioso que estaba todo. Los caracoles, croissants, beef bourguignon, podría seguir y seguir. Jaja, sé lo que quieres decir. Y el cabaret fue una experiencia muy divertida y animada. Estoy muy contento de haber ido. Yo también, Anna. Y estoy muy agradecido de que hayamos podido compartir todas estas experiencias juntos. Ha sido el viaje de su vida. No podría estar más de acuerdo, John. Este viaje a París siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. La mía también, Anna. Y no puedo esperar para planear nuestra próxima aventura juntos. Please like and subscribe. And welcome to watch more videos from our channel.